Hoy queremos hablarles sobre las pedagogías del sur y qué mejor que comenzar con mi mamá, la mejor mujer del mundo y la mejor profesora. La parte política ha explotado mucho la educación. Es, por ejemplo, una de las partes que más se exige, pero que menos se le da. La parte económica de los profesores, de las escuelas, de los colegios, del gobierno, se dejan muy a un lado. La educación, por ejemplo, de la parte privada, es una educación que tiene mucha parte económica, mucha parte política, donde influyen los padres de familia, donde influye toda la parte que está favoreciendo esa Otra educación. persona especial para mí es Jorge Hugo Marín, el mejor director. El punto de vista de cada persona pueda ser desarrollado y sus criterios y sus pensamientos a través de las artes permite al individuo no solo como colectivo sino como persona, y eso es de pronto a veces un arma peligrosa para muchas religiones, muchas sociedades o políticos, mejor dicho, les interesa muchas veces que no sepa tanto el pueblo, y porque un pueblo inteligente es algo más complicado, pero de alguna manera el arte tiene que resistir y tiene que ocupar un lugar en la formación artística. Tanto mi mamá como Jorge Hugo creen en la mejora de la educación en Colombia. Para realizar una propuesta pedagógica dentro del marco de las pedagogías del sur, es necesario hacer una lectura actual de ese contexto y en el caso particular nuestro de Colombia, para poder así tener un diagnóstico de cómo está la educación en nuestro país. Para este examen se debe tener las herramientas idóneas libres de intereses particulares, políticos, económicos y de otra índole, ya que el interés real debe ser la educación y el desarrollo del país. Así tendremos los lentes adecuados para esta observación, estudio y análisis, de los cuales sus resultados servirán para acciones eficaces y concretas. Esta lectura de contexto y de las realidades particulares y generales debe considerar lo pluriétnico y multicultural de nuestro país. Por lo tanto, esta debe hacerse a lo largo de todo el territorio colombiano en sus puntos o centros educativos, culturales y sociales, permitiendo mayor participación, integración e inclusión para una nueva visión y puesta en marcha de lo que debe ser la educación en Colombia. Por lo tanto, este estudio y lectura de esta realidad no solo compete a estudiantes y maestros, sino a todos los que hacemos parte de la nación. Hoy nos acompaña la licenciada Adriana Durán. Buenas tardes. La educación, a pesar de todas las dificultades, es una oportunidad para que el niño cambie su perspectiva del mundo, vea oportunidades y para que pueda entender que aprender puede formar su vida y puede cambiar su contexto social. El proyecto en el que nosotros llevamos trabajando en nuestra escuela rural de primaria hace aproximadamente unos 7 años, integra diferentes áreas de conocimiento, no las habilidades de pensamiento, sino las habilidades de vida. Se enfoca en el rescate de los valores o en la fundamentación de los valores, en la conservación del medio ambiente, en la optimización de los diferentes recursos que los niños tienen en su entorno. Se enfoca fuertemente al desarrollo de habilidades motrices a partir del arte. Inicialmente, al ver una problemática de indisciplina y de agresividad con un curso, empezamos a desarrollar proyectos de costura y manualidades. Esto ayudó a que los estudiantes bajaran sus niveles de agresividad y subieran sus niveles de concentración. Este proyecto se impacta en ellos primero, aprenden a desarrollar sus habilidades artísticas, a reconocer al otro como igual, impactan a sus familias y las familias se involucran y eso poco a poco va cambiando la conciencia social. El docente debe amar su profesión, amar lo que hace, debe estar innovando constantemente, debe estar en una constante evaluación de sí mismo y de su proceso, tener una buena relación con sus estudiantes, aprender a conocerlos. La educación debe ser inclusiva, ser una oportunidad para que todos aprendan, para que todos se sientan parte de algo y que permita resolver los problemas del día a día de los niños. Mi lectura personal hasta el momento es que hemos pasado en gran parte de la colonización europea a la colonización norteamericana en diferentes aspectos de la vida que tiene que ver con la educación. Esto ha marginado nuestras tradiciones, costumbres y amor al patrimonio sociocultural nacional. Por lo tanto, se debe realizar una descolonización. Esto no quiere decir que no valoremos las riquezas del mundo y que no podamos aprender de este para nuestro bien y crecimiento personal y del país, sino que debemos fortalecernos como pueblo y encontrar y hacer valer nuestra posición en el mundo. Por consiguiente, las diferencias y lo común nos deben unir. Por otro lado, sigue existiendo pugnas para lograr hegemonías de pedagogías, de contenidos, de programas y de asignaturas que nacen de la falta de visión por lo que se requiere en la realidad o por intereses mezquinos.
Uno de los grandes perdedores y desfavorecidos de estos son las artes, las humanidades, finalmente las personas, los estudiantes, la educación y la sociedad, que se pierde de todo lo que aportan estas. Por otro lado, hay un gran apego a la necrofilia y no a la biofilia, debido a nuestros antecedentes históricos de violencia, tiranía, esclavitud e inequidad, entre otras cosas. Ese amor a lo muerto, a la muerte, no nos deja avanzar. Por lo contrario, la biofilia nos permitiría una cultura, educación y sociedad del amor y del cuidado. Es aquí donde se vinculan varios aspectos de los cuales me he referido en diferentes ocasiones en escritos, que son la educación, la planeación, diseño y desarrollo arquitectónico, urbanístico, conservación ambiental y arte. Es decir, donde los espacios urbanos son diseñados no solo con conceptos artísticos, educativos y medioambientales, sino para generar una interacción educativa entre las personas, la ciudad y la naturaleza. Por lo tanto, sería una educación constante y continua a lo largo de la vida, con un eje transversal que es lo artístico o estético, lo humano y lo medioambiental. En consecuencia, los centros educativos y sus aulas harían parte de una ciudad construida para la educación. Es la ciudad, el mundo y su naturaleza un aula global de aprendizaje. En conclusión, lo llamaría educación para la emancipación en un medio ambiente autosostenible. Leyendo el artículo Pedagogías del Sur, como docente, siento la necesidad de innovar en el aula a partir de nuevas estrategias pedagógicas, nuevas lecturas, nuevos ejercicios para innovar en el aula a partir de trabajo colaborativo y nuevas herramientas pedagógicas que siento que son necesarias para los estudiantes y para la educación que se está viviendo ahorita en Colombia. Siento que hay una ruptura importante en la educación en Colombia, bien sea por las malas oportunidades, porque no hay respeto por el ejercicio docente en los colegios, tanto privados como los públicos, porque no hay oportunidades laborales y porque hay una ruptura entre, como docente, no poder hablar y no ligar la política y no poder gestar una semilla de pensamiento en los estudiantes. Siento que ese artículo es muy acertado en la medida en que como docentes debemos hacer el ejercicio de cómo estamos llevando al aula nuevas herramientas y nuevos pensamientos para así aportar y empezar a hacer una transformación desde el aula a partir de pequeños granos de arena para ir haciendo un cambio importante en el aula. Siento que como docente me deja este pensamiento. La educación que yo planteo debe considerar lo proactivo, la interdependencia, lo interdisciplinario y transdisciplinario, lo propositivo, la crítica constructiva, lo creativo, donde el aprendizaje debe ser significativo a través de lo cooperativo y colaborativo, con procesos metacognitivos. Esta propuesta, de cierta manera, ya la he empezado a poner en práctica en mis clases de ballet, donde todos los que hacemos parte de la clase cumplimos en diferentes momentos roles que nos permiten aprender a enseñar. Esto nos hace a todos ser más conscientes de uno mismo y de los otros y del proceso de aprendizaje, es decir, nadie vale más que nadie, volviéndose un compartir amoroso, democrático, equitativo y más humano. Ya no se genera una ruptura, una división, sino que está integrado en una sola persona simultáneamente así. Enseño, aprendo, aprendo, enseño, educador, educando, educando, educador. En cuanto a la danza clásica, se conoce de lo rígido y antigua de su metodología, y esto que yo propongo rompe de cierta manera este molde y lo hace más participativo por parte de los estudiantes, los cuales están más activos y conscientes de su proceso de aprendizaje, trascendiendo las aulas de enseñanza.